Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Carolina Manríquez, cirujano dentista y especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad Andrés Bello. Y les doy la bienvenida a todos. Y hoy me tocó hablar de un tema de bastante frecuente consulta, bastante controversial, ya y que es el bruxismo. Por lo tanto, vamos a comenzar. Déjeme ver que no puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Eh, Voy a hablar de posibles causas y más que nada un manejo, más que un tratamiento propiamente tal, ya que en este fenómeno del bruxismo no hay recetas de cocina, no hay un tratamiento establecido, un tratamiento fijo, y como voy a ir desarrollando durante la presentación, tiene mucho que ver con el análisis exhaustivo de cada paciente para saber cuáles son estas posibles causas que están desencadenando este fenómeno y además cuál es el tratamiento más oportuno y más recomendado para cada caso. Hablando un poco de estadística, algunos estudios hablan de que el bruxismo afecta aproximadamente entre un 8 y un 31% de la población general, ya dividiéndolo lo que es el bruxismo de vigilia y el bruxismo de sueño, que voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata o cuáles son las principales diferencias, siendo el bruxismo de vigilia prevalente en más o menos el 22 al 31% de la gente y el bruxismo de sueño en un estimado del 12,8%. Acá cabe destacar que estos estudios de partidas no son acá en Chile, por lo tanto la prevalencia en nuestro país no está muy clara, y de todas maneras hay harto sesgo en estos porcentajes, porque no hay un criterio diagnóstico claro del bruxismo, por lo tanto no tenemos cómo saber si no tenemos un diagnóstico claro o poder definir, clasificar quién lo tiene, tampoco podemos sacar estadísticas muy claras, sin embargo esto es un promedio para darnos más o menos la idea de cuánta gente está afectada por esta condición. Para partir, definir qué es el bruxismo, qué es lo que se ha consensuado hasta el día de hoy. Y el bruxismo en el año 2013, bajo un consenso de expertos, se determinó que es una actividad repetitiva de los músculos masticatorios que se caracteriza por apretar o rechinar los dientes o arrastrar o empujar la mandíbula. Y dependiendo de tu fenotipo circadiano, o sea, si es que ocurre de día o de noche, lo vamos a clasificar como bruxismo de día o de noche, ¿ya? O más bien cuando la persona está despierta, que sería la vigilia. Luego de eso, en el año 2018, volvió a hacerse una revisión de esta definición y ahí fue necesario eh, clasificarlas como un fenómeno que ocurre durante el sueño o un fenómeno que puede ocurrir durante el día, que si bien las definiciones son más o menos similares, el que ocurra durante el día y durante la noche nos puede llevar a nosotros a sospechar de causas diferentes y por lo tanto de manejos distintos. Ya, por lo tanto, el bruxismo de noche sigue siendo una actividad muscular masticatoria durante el sueño que se va a caracterizar, bueno, como rítmico o no rítmico, que tiene que ver con esta característica de apretar los dientes o de ir arrastrando o rechinando los dientes, y no es un trastorno del movimiento o un trastorno del sueño en personas sanas. Ya voy a explicar por qué. Por otra parte, tenemos el bruxismo en vigilia, que es una actividad también muscular masticatoria durante la vigilia, o sea, durante las horas que la persona está despierta, que también se va a caracterizar por este contacto repetitivo o sostenido entre los dientes y o por el empuje de la mandíbula. Y tampoco es un trastorno del movimiento en personas que de otras maneras serían sanas. Ya, y eso lo vamos a aclarar porque tiene que ver con un poco de las consecuencias clínicas que pudiese tener el bruxismo. ¿Qué otras consideraciones hay que tener para diagnosticarlo y clasificarlo? Por ejemplo, el origen. Ya, cuando hablamos de un origen que es idiopático, es porque no hay causa conocida que nos pueda a nosotros responder la pregunta de por qué está ocurriendo esto en una persona, o puede ser de causa secundaria. ¿Secundaria qué? A un trastorno del sueño, un trastorno del movimiento, un trastorno neurológico, al consumo de ciertos fármacos o el consumo de otras sustancias, entre otros. También tenemos otra consideración que es según el tipo de contacto dentario. Esto tal vez es un poquito más específico, ¿ya? Pero hablamos de contactos céntricos o excéntricos que tienen que ver con este patrón de apriete o de arrastre, o hay gente que puede tener ambas condiciones o ambos movimientos. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Que es que durante el examen clínico, en el fondo, estos desgastes dentarios que se pueden producir producto del bruxismo, nosotros los podemos vincular con este tipo de movimientos.
¿cierto? Porque no todos los desgastes dentarios van a ser productos del bruxismo, y es importante y es bien relevante al momento de hacer esta examinación intraoral poder también vincular cuáles son los otros posibles factores que está viviendo este paciente, ¿cierto? Que están influyendo en este paciente, que pueden originar este desgaste dentario, y no todo es bruxismo. Por otra parte, tenemos las consecuencias clínicas también, ¿cierto? Porque el bruxismo puede no tener consecuencias clínicas, y ahí si nos devolvemos un poco, nos vamos al concepto que dije recién de que no es bruxismo en personas sanas. ¿Qué quiere decir esto? Que el bruxismo solamente se define como una actividad muscular masticatoria. Por lo tanto, las consecuencias que radiquen de eso tienen que ver con otros factores, y puede haber gente que esté bruxando o que esté generando esta actividad muscular y que no tenga consecuencias, grandes consecuencias, que lo consideraríamos como un comportamiento inocuo. También puede tener consecuencias clínicas negativas, que son el principal motivo de consulta, o es ahí donde nosotros mayoritariamente intervenimos. ¿Ya? Incluso puede tener consecuencias clínicas positivas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? De que el bruxismo muchas veces es una reacción de nuestro organismo a un problema de base, a un problema sistémico de base, ¿ya? En el cual hay dos principales factores que están bien asociados, que también los voy a mencionar un poco más adelante, pero les adelanto que tienen que ver con trastornos respiratorios durante el sueño o con reflujo gastroesofágico. También, bueno, hay que discriminar la asociación con el ciclo circadiano, que ya lo comenté, si es que es un bruxismo que se da durante el sueño, o es un bruxismo que se da durante la vigilia, ¿ya? Y definir si esta actividad es actual o es pasada. ¿A qué me refiero a esto? Un bruxismo activo o inactivo quiere decir que, por ejemplo, uno de los motivos de consulta frecuentes son los desgastes dentarios. Entonces, si yo tengo un paciente con desgastes dentarios severos, por ejemplo, no necesariamente yo voy a suponer que ese bruxismo está ocurriendo el día de hoy, ¿cierto? Porque para poder hacer un desgaste a través de un rechinamiento o un contacto diente a diente, se necesita tiempo. Entonces puede ser de que este paciente haya tenido historia de bruxismo, pero que actualmente no lo tenga, y eso cambia completamente mi conducta terapéutica. Algunos de los factores que podrían influir en la aparición o perpetuación del bruxismo. Esto también está ampliamente discutido, ¿ya? Pero algunos de los factores que pudiesen verse relacionados, y en ningún caso son un factor causal en la aparición de bruxismo, podrían ser los factores dentarios. Por ejemplo, falta de dientes, malposición dentaria, o factores esqueléticos como la forma del paladar, esta relación que nosotros tenemos entre los maxilares, ¿cierto? Asimetrías en la articulación temporomandibular, que es esta articulación que tenemos delante del oreja y que nos permite todos los movimientos de la mandíbula. Ya, si bien estos factores serían como factores periféricos, que se le llama, o factores más bien secundarios que pudiesen tener alguna injerencia en todo este fenómeno que es el bruxismo, pero como les dije recién, en ningún caso es un factor causal. O sea, no todas las personas que les faltan dientes o que tienen mal posición dentaria requieren, o sea, necesariamente van a desarrollar un bruxismo con consecuencias nocivas. Otros factores que podían influir en este fenómeno del bruxismo, tenemos varios, ¿ya? Y acá también les adelanto que el bruxismo está considerado una actividad que tiene mediación del sistema nervioso central. Por lo tanto, esta lista que yo tengo acá son factores relevantes a considerar durante la evaluación clínica, ya que hace el especialista para poder definir el mejor manejo. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, los trastornos del sueño, que son muy frecuentes en las épocas actuales, trastornos respiratorios muy importantes de pesquisar, trastornos de ansiedad, por ejemplo, consumo de medicamentos y algunas drogas, el tabaco y el alcohol, factores genéticos que también pueden influir, factores alimentarios como la dieta, la obesidad, la alta exposición a pantallas también. Y ahí, si aquí nos fijamos, todos estos factores que van a influir en que pudiesen influir en realidad en este desarrollo, este fenómeno, se van linkeando entre sí, se van vinculando, ¿ya? Y van generando una condición muy particular de cada persona, como por ejemplo, trastornos, no sé, alimentarios, por ejemplo, la obesidad está muy relacionada con trastornos respiratorios, como es el síndrome de apnea o hipopnea del sueño, ya que a su vez está muy relacionado con bruxismo del sueño también. Otros factores alimentarios, la dieta, el reflujo gastroesofágico, también como les comenté,
muy vinculado al desarrollo de bruxismo. ¿Ya? Algunos medicamentos también pueden aumentar esta actividad muscular masticatoria, el consumo de drogas, sobre todo las estimulantes, por ejemplo, como cocaína, ya también generan este aumento de esta actividad. Exposición a pantallas, que a su vez, bueno, ahora con los tiempos actuales está bastante en boga, ¿cierto? Que estamos con mucha exposición a pantallas para poder realizar nuestras actividades normales, los niños en sus clases, el teletrabajo, por lo tanto estamos muchas horas frente a estos aparatos que a la larga no, o a deshoras en el fondo, con un exceso de este consumo, nos van generando alteraciones a nivel del sistema nervioso central que van a perjudicar el sueño, ya que aumentan la latencia del sueño, o sea que nos va a costar quedarnos dormidos. Cuando logramos quedarnos dormidos van a ser sueños livianos, sueños que con mucho despertar entre medio, con sensación de somnolencia durante el día, y así un ciclo que a su vez va a generar ansiedad y así. Todo esto se va vinculando y son factores que pudiesen efectivamente influir en que nosotros tengamos un aumento de esta actividad de la musculatura masticatoria que radica en un bruxismo y que pudiese tener consecuencias negativas. Aquí más o menos un resumen de cuáles son estos factores. Como ya les comenté, reflujo gastroesofágico es una condición médica que se necesita investigar en pacientes que están con bruxismo y además, por ejemplo, presentan desgastes dentarios muy severos. Trastornos respiratorios, ya que, ¿qué quiere decir con SAO? Este es el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, que en el fondo y en palabras muy sencillas es que uno durante la noche no está respirando bien, está respirando con bastante dificultad. Y eso se puede ver, por ejemplo, en los pacientes que son roncadores, ya que el sonido del ronquido nos está hablando de que hay una obstrucción respiratoria, o sea que el flujo de aire se ve dificultado en el fondo en su trayecto, y eso que nos genera un esfuerzo respiratorio y la mandíbula se va moviendo como reacción a eso, porque nos ayuda a este movimiento mandibular, nos va a ayudar a despejar la vía aérea por una parte y permitirnos respirar. Entonces, a esto, por ejemplo, me refiero con que el bruxismo inclusive puede ser un factor protector, porque en el fondo al haber una patología más grave de base, que sería una apnea del sueño, ¿cierto? Nos está permitiendo que nosotros podamos pasar el aire con mayor facilidad. Lo mismo que el reflujo, ya que en el fondo este movimiento mandibular también vendría siendo una reacción a este reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Esta sensación de pirosis, de ardor estomacal, con algunos casos se vierte el contenido gástrico hacia la boca en algunos pacientes, sobre todo es más fácil en posición horizontal, que es la posición en que dormimos. Ya, y en este caso la mandíbula también se va moviendo, una de las teorías es para producir más saliva, ¿cierto? Que nos permita tragar, por ejemplo, con más facilidad, o inclusive esta saliva es un factor protector para el daño que pudiese producir el ácido dentro de la mucosa y de los dientes. Factor estrés, también muy relevante en conjunto con la exposición a pantallas que tenemos actualmente. El consumo de ciertos elementos, como por ejemplo el café o las bebidas carbonatadas, que por una parte son súper ácidas, ¿cierto? Y que por un tema de producción de saliva también influyen en que se mueva más la mandíbula, y por otra parte, algunos de esos tipos de bebidas, el café, el té, el mate, eh, son estimulantes, por lo tanto consumido a deshoras o por ejemplo en horas que sean muy cercanas a la hora de ir a dormir, también nos pudiesen producir una alteración del sueño y por consiguiente también pudiesen producir un bruxismo. Bueno, y la exposición a pantallas que ya la mencioné. Ya básicamente parte del manejo tiene que ver mucho con los hábitos, por eso también lo puse aquí abajo en el apartado. ¿Cuáles son las posibles consecuencias del bruxismo? Como ya les comenté, puede ser un factor protector, ¿cierto? No siempre es tan malo, ya las consecuencias de este bruxismo sí pueden ser perjudiciales, como estos desgastes dentarios, lesiones intraorales, por ejemplo, eh, pero siempre que hay que investigar bien al paciente, hacerle una buena entrevista clínica, hacerle un buen examen clínico para poder determinar cuál es el factor subyacente de este fenómeno que puede estar influyendo, ¿ya? Y atacar en el fondo ese factor subyacente más que la actividad muscular en sí. También puede ser este comportamiento inocuo, o sea, como le decía la definición del principio, no ser un trastorno en personas sanas. ¿Ya? Y un factor de riesgo o tener consecuencias nocivas, que es en el fondo el motivo de consulta que nos llega.
Un poquito de un artículo de revisión que encontré hace poquito, hablando específicamente de estas consecuencias negativas del bruxismo. ¿Qué puede causar a nivel intraoral? Una pérdida extensa de tejidos dentales por atrición o atracción, que son tipos de desgastes dentarios. Puede generar fracturas dentales, hipersensibilidad dental, ¿cierto? Dolor en la musculatura orofacial, disfunción masticatoria, un trastorno temporomandibular. Ahora, siempre y cuando la intensidad de estas fuerzas que se ejerzan logren superar la capacidad adaptativa del paciente o de la persona. Ya nosotros estamos constantemente evolucionando y adaptándonos a todas las agresiones del medio. En el fondo, cuando nosotros superamos este umbral de adaptación es cuando empieza la enfermedad. Ya, y en este caso se puede asumir un poco lo mismo, que uno puede tener esta actividad muscular masticatoria un poco elevada, ¿cierto? Pero mientras nos adaptemos y no genere consecuencias, esto no va a traer problemas. Y ahora, en ningún caso, quiero decir con esto de que todas las personas que tengan estos desgastes o estas facetas de desgaste, que tengan pérdida extensa de este tejido dentario, ¿cierto? Que tengan algún trastorno temporomandibular o que tengan dolor, por ejemplo, van a ser necesariamente producto del bruxismo. Ya pueden ser perfectamente condiciones que estén en paralelo, que pueden relacionarse unas con otras, pero en ningún caso son factores causales. Ya importante acá que la naturaleza del bruxismo es multifactorial. Ya no tiene un factor directo que pudiésemos decir personas con tal condición desarrollan bruxismo o viceversa. Ya es un conjunto de factores los que nos van a determinar que ese bruxismo, por ejemplo, genere consecuencias negativas. Y ahora también es relevante recalcar que principalmente está regulado por el sistema nervioso central y está influido por factores periféricos. Factores periféricos me refiero a lo que estábamos hablando, malposiciones dentarias, tal vez apiñamientos dentarios u otros, ¿ya? Pero está mediado por el sistema nervioso central. Por lo tanto, buscar los factores centrales, o sea, sueños, patologías de base, factores psicosociales, es el real foco de un correcto tratamiento para el bruxismo, o un manejo para el bruxismo, ¿ya? ¿Qué otras consecuencias podemos tener a grandes rasgos? Microtraumas articulares, ¿ya? O sea, que en el fondo esta actividad nos vaya a generar alguna repercusión a nivel de articulación, ¿ya? Eso es una posible causa. Sobrecarga funcional, y ahí también podemos tener consecuencias musculares, ¿cierto? Dolor muscular, ¿cierto? Limitaciones de la función muchas veces, que tampoco es una relación directa, ¿ya? Y por eso lo recalco tanto. Fracaso de restauraciones, ¿ya? Dientes que están, fracturas dentarias, por ejemplo, o estas restauraciones que también se van fracturando, se van desgastando. Ya esto también es necesario hacer un examen dental también bastante exhaustivo porque para que un diente o una restauración fracase o se fracture, también pueden haber otros factores involucrados. De ahí es por eso de que hay todas las especialidades dentales se tienen que complementar para poder darle un adecuado manejo a esto y, por ejemplo, determinar si tal vez hay un problema periodontal, hay un diente con caries, con una caries extensa, restauraciones que no están bien ejecutadas o que ya terminaron su época de uso útil, ¿cierto? Y hay que evaluar todo eso antes de ser tan tajante y atañerlo solamente a bruxismo. Y los desgastes dentarios, que es la consulta más típica. Ya los desgastes dentarios también es otro mundo, en donde sí el bruxismo puede influir. Sin embargo, hay factores que son más comunes y más relevantes. Por ejemplo, me han preguntado si es que el bruxismo puede generar estas recesiones gingivales también por una parte, o estas lesiones en los cuellos de los dientes. Y la verdad es que hay factores bastante combinados que también tienen que ver, por ejemplo, con un cepillado traumático. Pacientes que usan cepillos medianos, duros, por ejemplo, con pastas muy abrasivas, con un vigor de cepillado muy elevado, que en el fondo van a hacer que se traumaticen también los tejidos blandos y puede ser esa la causa de esa recesión gingival y además de esa lesión cervical, y no solo este rechinamiento dentario. Entonces hay que evaluarlo bien. Hay otros desgastes dentarios que tienen una forma típica que es como una copita, ¿cierto? Los dientes, los molares, por ejemplo, en la zona de las cúspides de los dientes que se van perdiendo,
y que eso más que nada se va relacionando con biocorrosión, o sea, con un factor dieta, y tampoco necesariamente a bruxismo. Ahora, si vamos sumando esos factores, y por ejemplo los desgastes dentarios, tenemos una persona con una dieta muy ácida o con alta frecuencia de azúcar, por ejemplo, y además está rechinando los dientes, por supuesto que esos dientes van a desgastarse con mayor facilidad o con mayor rapidez, pero el factor único no es el bruxismo, sino que hay otros factores que están rodeando la dieta de ese paciente o los hábitos de ese paciente que están haciendo que aparezcan estas consecuencias negativas con mayor facilidad o con mayor rapidez. Aquí puse algunas fotografías de cuáles son algunos de los signos que nosotros podemos encontrar en personas que están bruxando. La imagen que se ve acá arribita de la mejilla se llama línea alba, que es una especie de callo, por decirlo de alguna manera, que se forma en la cara interna de la mejilla y que va marcando justamente la trayectoria donde se une diente con diente, ¿ya? Y que en el fondo esta actividad repetitiva de ir rechinando va haciendo que se aumente la generación de pielcita en esa zona, que sería está como callo que les estoy comentando en la cara interna de la mejilla, y que es bien típico de encontrar en personas que están bruxando. Bueno, el fracaso de las restauraciones, que como ya les dije hay que ser bien cauto para poder atribuirle solamente a bruxismo, generalmente hay factores bien combinados, ya estos desgastes dentarios en la zona anterior, que como lo comenté anteriormente, también hay que determinar si ese desgaste o ese bruxismo está activo el día de hoy, es un bruxismo pasado, ¿cierto? O esto ya es parte de la historia del paciente y no está haciendo un daño el día de hoy, ya porque un desgaste, por ejemplo, así, no ocurrió ayer, ya, o sea, o el paciente está bruxando hace mucho tiempo, o esto pudo haber ocurrido hace mucho tiempo atrás también, y el día de hoy el paciente no está con ese comportamiento. Lo que se ve en la imagen superior a la derecha, estas pelotitas que se ven acá en el ángulo mandibular, eso se llama hipertrofia mesenterina, que tiene que ver con un aumento en el tono muscular, ya que el músculo de la cara, los músculos masticatorios son músculos esqueléticos, son los músculos que no, como los músculos que no tienen los brazos, las piernas, que en el fondo con el aumento de la demanda, o sea que uno los use con más frecuencia o los use con mayor intensidad, estos músculos se van tonificando. Ya pasa lo mismo en la cara y eso es una imagen relativamente típica de pacientes que pueden tener bruxismo. También ahí hay factores genéticos, hay gente que por constitución normal es así. Y esa hipertrofia mesenterina, la verdad es que no tiene tanta relevancia clínica, a menos que sea una complicación estética para el paciente, ya que también hay alternativas para eso. Y por último abajo, la lengua es la impronta de los dientes, ya que también es bastante frecuente encontrar en pacientes que bruxan, que en el fondo tienen marcados los dientes en la lengua. Y estos son algunos signos que uno va pesquisando durante el examen clínico. Ahora, importante destacar acá, ¿qué no es bruxismo? El dolor muscular no es bruxismo, el dolor articular tampoco, el dolor de cabeza tampoco es bruxismo, ni el dolor de cuello, y como mencioné recién, no todos los desgastes dentarios son bruxismo. Ya si bien son condiciones que pueden estar en paralelo, es muy frecuente, por ejemplo, escuchar relatos de decir, me está doliendo la cara porque tengo bruxismo, y eso no necesariamente es así. Vuelvo a repetir que el concepto, la definición de bruxismo que tenemos en este momento es solamente una actividad muscular masticatoria aumentada, ¿ya? Y eso, como cualquier músculo esquelético, no debiese generar dolor, ¿ya? Pudiese generar una tonificación de la musculatura, una mayor potencia, en el fondo un mayor volumen muscular, pero no tiene por qué generar dolor. ¿Ya? El carril del dolor o la génesis del dolor puede ir por otro lado completamente distinto. Y ahí volvemos a retroceder en lo que son los factores centrales o los factores más bien psicológicos o de hábitos del paciente que pueden estar haciendo que le duela la cara, ¿cierto? Que le duela la articulación, que le duela la cabeza. Y no se puede atribuir únicamente a la presencia de bruxismo. Ahora, ¿qué posibilidades diagnósticas tenemos? Ya el diagnóstico está en desarrollo, ya tener algún instrumento diagnóstico que sea un poco más certero, un poco más claro, más estandarizado para todos los clínicos, ¿cierto? Está todavía en desarrollo. Sin embargo, tenemos ciertas herramientas, ¿cierto? Las no instrumentales, en donde acá el autorreporte, ¿cierto? Yo estoy bruxando, y sobre todo en el bruxismo de vigilia, que yo me he pillado apretando los dientes durante el día, yo el día me siento con la cara cansada porque estoy tenso, eso es súper relevante.
Y también acá los diagnósticos no instrumentales, el reporte de terceros también lo es, o sea, el compañero de cama, de alguien que viva con la persona, que diga, chuta, sí, yo le he escuchado rechinar los dientes durante la noche, ¿ya? Eso es muy relevante para poder, por ejemplo, determinar si es que es una actividad que está ocurriendo ahora, que es un bruxismo activo. Además, esto se va vinculando con los signos y síntomas clínicos que nosotros podemos observar, que tiene que ver con todo lo que les mostré anteriormente. Sí se puede vincular de alguna manera con dolor, ya, pero no es una consecuencia directa. Sí se puede vincular con todos estos signos intraorales que yo les mencioné recién, que tiene que ver con estas como callosidades en las mejillas, desgaste dentario, festoneado de la lengua o estas improntas dentarias de la lengua, ¿cierto? Esta hipertrofia maseterina, entre otros, ¿ya? El rechinamiento, el reporte de tercero cobra alta relevancia para el bruxismo de sueño, porque en el fondo la persona que lo padece está durmiendo, entonces muchas veces no se da cuenta. Ya puede tener cierto autorreporte de dolor matutino, por ejemplo, de que me despierto y estoy con la cara tensa, o que a veces, muchas veces el sueño es tan liviano que también se han pillado durante la noche con los dientes apretados. Y eso también son relatos frecuentes. Y por otra parte tenemos los diagnósticos que son instrumentales, que esto ya es un poquito más complejo, que donde tenemos la electromiografía, que son estos electrodos que se ponen acá en la cara para ir sensando y monitoreando en el fondo la actividad muscular y poder objetivar si es que realmente está aumentada o no. Y ya el gol estándar, o en el fondo el examen que nos va a diagnosticar un bruxismo ya definitivo, sería esta polisomnografía, que es más o menos la foto que está de fondo, ya que es un examen de sueño que no está indicado únicamente para diagnosticar bruxismo. Ya se pueden pedir, acá la imagen no se ve, pero se pueden pedir electrodos que vayan a los músculos de la cara para poder ir estudiando también el comportamiento de ellos durante el sueño, pero principalmente es la polisomnografía, se usa para poder diagnosticar trastornos del sueño, como dije, y para el caso del bruxismo es relevante el síndrome de apnea o hipopnea del sueño. Y para eso nosotros tenemos que trabajar con un colega médico, un otorrino, que pueda hacer una correcta evaluación de la vía aérea superior para poder determinar si es que este paciente tiene alguna obstrucción anatómica, por ejemplo, que le está impidiendo el paso de aire, o si tiene este síndrome de apnea o hipopnea del sueño y a nivel central, y hay varios etcétera que tienen que ver con los trastornos del sueño, ya que para eso nosotros sí hacemos un manejo interdisciplinario, sí nos comunicamos mucho con el área médica, ya para poder diagnosticarlo y poder tratarlo. Y en este caso es el otorrino o el neurólogo el que está haciendo el estudio del sueño, el que solicita este examen, y ahí nosotros igual nos colgamos para poder evaluar cómo está la actividad muscular masticatoria y poder, por ejemplo, definir un bruxismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el manejo del bruxismo? Como les dije en la presentación y la primera diapositiva, más que hablar de un tratamiento, yo hablaría de un manejo del bruxismo, porque es tan multifactorial este fenómeno que no hay un tratamiento único. Ya no hay una receta de cocina, no hay un medicamento, no hay algo que uno pueda usar y mágicamente el bruxismo desaparezca. No, hay un manejo que es a multinivel, ya que requiere de una evaluación exhaustiva en todos los ámbitos del paciente, ¿ya? Y primero, por ejemplo, el paso 1, en este esquema bien breve que puse acá, hay que determinar su presencia, si realmente la queja del paciente o el motivo de consulta del paciente se puede o no se puede atribuir a bruxismo. Ya, eso es muy relevante, como ya les conté, hay un poco de confusión entre estos signos y síntomas que son vinculables con el bruxismo directamente. Ya generalmente no es solo uno, hay varios factores. Entonces hay que determinar primeramente su presencia. Segundo, valorar los factores de riesgo que tiene en esta persona, tanto a nivel orofacial, ya sea, por ejemplo, para, no sé, un posible desarrollo o perpetuación tal vez de un trastorno temporomandibular, de un trastorno articular, muscular, por ejemplo, o también como la salud general, que ahí volvemos a tocar el tema del trastorno respiratorio y el reflujo gastroesofágico, que eso ya radican en consecuencias médicas que van más allá del deterioro oral. Ya, por ejemplo, una apnea del sueño conlleva una seguidilla de problemas, como por ejemplo un mayor riesgo cardiovascular, un mayor riesgo de accidente cerebrovascular,
un peor control de la glicemia, por ejemplo, relevante en pacientes diabéticos o resistentes a la insulina, un peor control de la presión arterial, también relevante en pacientes hipertensos. Entonces estamos hablando de un conjunto de elementos que nosotros podemos pesquisar y que son muy importantes de tratar, derivar a tiempo para poder dar un tratamiento oportuno, ¿ya? Y a eso me refiero con que valorar todos estos factores de riesgo. Seguido de eso, tenemos que ponderar la relevancia clínica. Ya les había comentado de que hay bruxismo, esta actividad muscular que puede ser completamente inocua, ¿ya? O otra actividad que puede ser protectora, y ahí volvemos a la valoración de factores de riesgo, ¿cierto? O este bruxismo que puede ser con consecuencias más nocivas y que ameritan ahí un tratamiento ya sea rehabilitador o dental más integral, eh, y para poder generar este plan de tratamiento, proponer este plan de tratamiento, que generalmente es bien, como les digo, multidisciplinario, multiespecialidad, ya, e inclusive con especialistas del área médica también. Ahora, en general, los tratamientos, idealmente partir siempre de menos a más, ya favoreciendo las terapias que no son invasivas, que son reversibles y que son bien toleradas. Ya como estamos hablando de esta multicausalidad del bruxismo, siempre es bueno, por lo menos es mi pensamiento, partir de menos a más, que estamos hablando de hacer cambios, por ejemplo, a través de hábitos del paciente, poder hacer modificaciones dietéticas, ¿cierto? Terapias conductuales, o millones de otras cosas que no necesariamente implican tener un tratamiento intraoral, por ejemplo. Ya siempre idealmente partir de menos a más. En este fenómeno de bruxismo no hay terapia definida, depende 100% del cuadro clínico de cada persona, depende 100% de los factores asociados que tenga esta persona, por lo tanto, esto es súper individualizado, como les digo, ya hay que hacer un estudio bastante acabado, como les digo, coordinarnos con otros especialistas también. Y como en todo tratamiento, se requiere de harta constancia por parte de la persona y compromiso del paciente, considerando que muchas veces son tratamientos largos, ya sobre todo mientras más factores o signos y síntomas tenga asociados, los tratamientos pueden ser más o menos largos, ya la recuperación tampoco es tan predecible. Ahora, ¿cuáles son los manejos posibles? Ya considerando que tenemos esta división en lo que es el bruxismo del sueño y bruxismo de vigilia, el bruxismo de vigilia, dentro de la gama de posibilidades que tenemos, por ejemplo, están las terapias conductuales, ya que tienen que ver con concientizar a la persona de que está ejerciendo este hábito, que está apretando los dientes durante el día, y por ejemplo pueden ser con maniobras bastante sencillas que tienen que ver con, por ejemplo, alarmas en los celulares, poner alarmas cada 2 horas, que vayan haciendo pausas saludables en la persona y que no sé si está apretando, sea consciente de que está apretando, en qué momentos está apretando, qué factores ambientales están haciendo que esta persona apriete en esos momentos. O sea, por ejemplo, no sé, aprieto los dientes cuando me pongo nervioso cuando estoy trabajando, por ejemplo. Y ahí empezar a atacar ese hábito y tratar de sacar ese hábito del paciente. Terapia farmacológica lo puse ahí con asterisco. Como les digo, no hay un medicamento que sea para bruxismo, no hay un medicamento específico ni adecuado para poder manejar este bruxismo. Sí lo puse ahí con asterisco porque muchos de esos factores que tienen estas personas que sufren de este fenómeno, sí tienen problemas psicológicos asociados, como por ejemplo una ansiedad elevada, estrés, que es muy común en estos tiempos, que está elevado. Entonces, en el fondo, si sistémicamente o estamos alterados, ¿cierto? Estamos muy hiperexcitados con toda esta información, con mucha pantalla, mucho trabajo, porque la condición país no es la más óptima, ¿cierto? Nos genera muchas inseguridades, etcétera. Puede ser necesario integrar una terapia farmacológica, ya igual, por ejemplo, que lo vamos a ver después para el manejo un poco de sueño, ya, y ahí hago el vínculo con el otro asterisco que puse abajo, que es la psicoterapia. También trabajamos harto con psiquiatras y con psicólogos para que nos ayuden a poder manejar todo este contexto de estrés en que viven muchos pacientes, estos contextos de ansiedad, con crisis de angustia, posibles depresiones, ya que van arrastrando también una seguidilla de consecuencias negativas que también tienen manifestaciones físicas, y una de esas puede ser también este bruxismo. El control de las parafunciones también es relevante, el morderse las uñas, el chuparse el pelo, morderse los labios, morder objetos,
ya también están dentro de la gama de manejo que uno debiese tener. Control dietético, por supuesto que sí. Como ya lo mencioné antes, hay varios factores en la dieta o de las rutinas de dietas también que tienen las personas que son nocivas y que no solamente, como les digo, las vinculamos a bruxismo, también las vinculamos a mejorar la calidad de vida en general, de que tenga ese paciente, no sé, disminuir el reflujo, disminuir este consumo excesivo de azúcar, ya que no solamente tiene consecuencias intraorales, no estamos hablando de solamente evitar que parezcan caries, por ejemplo, tiene que ver con toda una cascada sistémica que hay que tratar de romper. Bueno, la regulación de los malos hábitos es más o menos el control de las parafunciones que les comentaba. Para el bruxismo de sueño, voy a dejar los planos intraorales para el último, pero es bastante parecido al bruxismo de vigilia en varios aspectos. Por ejemplo, el control de malos hábitos, ya básicamente hábitos de sueño. Ya el estrés, la ansiedad también influyen mucho, probablemente en un bruxismo de sueño, ¿ya? Control de trastornos asociados, el dolor, dieta, medicamentos, estrategias para control del deterioro funcional y estético, también trabajo multiespecialidades que tiene que ver con estas consecuencias negativas intraorales que podemos tener, estos desgastes que afectan la estética, que afectan la función, y que en el fondo que hay que restablecer o rehabilitar. Frecuentemente requiere trabajo en equipo con especialistas médicos, eso ya lo había comentado. Ahora, ¿qué pasa con los planos intraorales? Los planos intraorales son extensamente usados para el tratamiento de bruxismo, a veces sobreindicados. No todos los pacientes son candidatos a uso de plano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que tenga un trastorno respiratorio en la noche, ¿cierto? Estamos hablando que los planos son de uso nocturno, mayoritariamente, por lo menos los planitos de relajación típicos son de uso nocturno. Estos planos en gente que tiene, por ejemplo, trastornos respiratorios, que ya estamos hablando de que hay una dificultad respiratoria durante la noche, si nosotros ponemos un plano, que es un dispositivo que va dentro de la boca, vamos a fomentar una mayor obstrucción, o sea, el paciente va a respirar peor. Y en ese caso, el poner un plano, por ejemplo, generaría más daño que beneficio. ¿Cierto? Entonces, eso es uno de los ejemplos de por qué el plano no corre para todos, en el fondo no es una receta de cocina, como les digo, es todo bien individualizado. Por otra parte, el plano no es un tratamiento para el bruxismo en sí, o sea, la persona no por usar plano se va a sanar del bruxismo, va a dejar de tener esta actividad. Ya simplemente el plano, una de las teorías es que al tener este dispositivo dentro de la boca va a hacer que la musculatura se relaje por una parte y eso obviamente mejora la sensación general, disminuiría la pesadez de la cara por una parte y por otra que tiene más que ver con un factor mecánico, que en vez de una persona que está rechinando, que está arrastrando diente con diente, por ejemplo, en vez de estar gastando diente con diente, va a estar gastando diente del acrílico. Y el plano es bastante más fácil de recuperar que un diente. ¿Ya? Ahora, otro punto importante con respecto a los planos es que es una terapia coayudante, ¿ya? No, como le digo, nos ayuda a manejar un poquito el cuadro y tiene que tener un tiempo de uso más bien limitado. Esos planos de por día, la verdad es que no son muy recomendados porque se ha visto que igual pueden generar consecuencias nocivas o generar alteraciones en la parte esqueletal o la parte articular. Ya, entonces, para toda la vida, idealmente no nos ayuden, mientras tanto es un buen elemento a usar, mientras tanto estamos atacando también los otros factores que están influenciando todo este cuadro. Ahora, ¿qué pasa con la toxina botulínica o el Botox? Esto es un tema bien controversial, bien controversial, ¿ya? Pero a mi parecer no está indicado para el tratamiento de bruxismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la toxina botulínica? A través de estas inyecciones localizadas que uno hace en el músculo, genera una parálisis del músculo, una parálisis focalizada, que obviamente va a traer como consecuencia que no haya una contracción muscular, pero no está tratando el factor causal. O sea, ya dijimos anteriormente, lo dije anteriormente, que el bruxismo está mediado centralmente, no periféricamente. Por lo tanto, acá el foco del ataque no tiene que ser el músculo necesariamente, ¿cierto? Tiene que ser este factor de más arriba, más central, que está generando toda esta actividad. Por lo tanto, la toxina botulínica no nos ayudaría a atacar el factor causal. Por otra parte, tiene alto costo de tratamiento. Ya la toxina en sí es muy cara, el costo de punciones o el costo de inyección también es caro. ¿Ya? Y volvemos al punto anterior, estamos con algo muy caro, un tratamiento que no va a tratar el factor causal.
Y como en toda técnica de punciones, también tiene complicaciones asociadas a la técnica, ¿ya? O sea, estamos paralizando un músculo, por lo tanto podemos tener consecuencias, como por ejemplo, eh, interferir en la habilidad masticatoria del paciente, por ejemplo, que como va a estar paralizado el músculo, tal vez no sea capaz de tener una buena eficiencia masticatoria, le va a costar comer ciertos alimentos, porque no tiene la fuerza muscular, porque nosotros estamos paralizando este músculo. Además genera anticuerpos, genera una especie de inmunidad, que eso también se ha visto, se ha descrito. La toxina botulínica proviene de una bacteria, es una toxina que viene de esta bacteria, por lo tanto nuestro cuerpo va generando estos anticuerpos que lo hacen, por decirlo de alguna manera, inmune a las funciones repetitivas. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos eventualmente poner más hacer más de una postura de Botox, ¿cierto? Vamos a necesitar, por ejemplo, más dosis, ¿ya? Tiene un tiempo limitado de efecto, más o menos 4 o 6 meses es lo que dura el efecto de la toxina botulínica. Entonces, para una persona que no estamos tratando el factor causal, ¿cierto? Va a seguir teniendo esta actividad muscular aumentada, por lo tanto tendríamos que hacer funciones seriadas y no tiene mucho sentido. Y se ha visto en estudios animales que tiene posibles alteraciones óseas, o sea, alteraciones en el hueso a largo plazo. ¿Ya? Entonces, estas son las razones de por qué, por ejemplo, yo no indicaría el uso de toxina botulínica para un tratamiento de bruxismo, ¿ya? Principalmente porque no trata el factor causal. Ahora ya para ir terminando, reflexiones de esto, que bueno, ya se las he mencionado durante la presentación. Por ejemplo, el bruxismo es un fenómeno que está en constante estudio. Entonces, ahí los invito a estar bien informados, a seguir asistiendo a estas charlas, porque esto va cambiando a una velocidad impresionante. O sea, probablemente el próximo año vamos a tener información distinta de, no sé, de las causas del bruxismo, de los tratamientos, ya, así que hay que estar ahí siempre al pendiente. Están en desarrollo actualmente instrumentos para el diagnóstico estandarizado, ya que se llama STAP. Todavía está en la parte teórica, ¿ya? Pero podría ser un muy buen elemento para poder, como le digo, estandarizar un poco el proceso diagnóstico y en el fondo a eso ir clasificando el fenómeno, ¿cierto? Poder el día de mañana tener tratamientos un poco más claros, ¿cierto? Para esta clasificación. Tener en cuenta la causa multifactorial, ¿ya? Por lo tanto, no hay un tratamiento único, ¿ya? Y el plan de trabajo depende de este análisis exhaustivo de cada caso, requiere de la evaluación del especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, ya para que pudiese ser un muy buen complemento para las rehabilitaciones, por ejemplo. No hay recetas de cocina en esto, como dije un poco más arriba, depende mucho de cada caso, y actualmente sí se disponen de distintas alternativas de manejo, ya que van ajustadas a la necesidad de cada persona. Y eso, muchas gracias.